abiertas en nuestro país. No tenemos tiempo. En esta ocasión, los dos portavoces del Grupo Confederal vamos a hacer de altavoz de los trabajadores que, como conoce esta comisión, están en una sala anexa siguiendo con muchísima atención, tanto de Alcoa cuanto de La Naval, el debate que en este momento estamos teniendo. Pero hemos de decirle que ayer ha sido la primera vez que usted, en esta crisis industrial, ha visitado al comité de empresa de una de las plantas de Alcoa. Y esto es muy triste para la máxima responsable del Ministerio de Industria. Respecto de lo que va a hacer de aquí al 30 de junio para salvar los 700 puestos de trabajo directos que hay en Alcoa y 2.000 indirectos que tenemos en ambos centros productivos, es exactamente una muy hábil: despegar el problema para la Xunta de Galicia y para la Junta del Principado. Usted sabe, como sé yo, que ni la Xunta de Galicia ni el Principado tienen competencias, por ejemplo, para arreglar el precio de la energía en este país. Es su obligación resolver estos problemas si es que, como este grupo considera y como usted ha dicho en su intervención, estamos hablando de sectores productivos estratégicos. Cualquier país estaría defendiendo como una leona, si se me permite la expresión, la producción de aluminio primario. Fíjese si era estratégico, que es que era pública esta empresa. Fíjese si era estratégico. El señor Aznar, el que le puso este macronegocio en las manos de una enorme multinacional. Vamos a hacer un borrador en febrero, si le entiendo bien, del consumidor electrointensivo. Es un problema estructural, porque no es posible sobrevivir en un mundo industrial de electrointensivas con subastas como la que ha hecho su compañera de Consejo de Ministros, la señora Teresa Rivera. Primera pregunta. Tenemos, digamos, que precios y subasta para el día 30 de junio. ¿Van a cambiar la subasta de la interrumpibilidad? Segunda, señora ministra, denos alguna pincelada de qué van a hacer en el borrador de los electrointensivos. Díganos algo. Tercero, ministra, nosotros vamos a enmendar el presupuesto, pero ¿nos pueden explicar por qué reducen las ayudas del presupuesto, si es que están comprometidas con este sector, de 150 millones a 31,9 millones? Cuarta pregunta. ¿Están dispuestos, ministra, ustedes a hacer algo tan revolucionario como Francia, que son un país comunista donde lo haya, por ejemplo, a tener precios regulados para la electrointensiva? Digo, un país supercomunista. Ahí lo tenemos, en la frontera. Aquí, muy rápidamente. O quinta pregunta, ministra, y muy preocupados. Ha afirmado usted ayer en sus declaraciones que también se plantean fondos de inversión. ¿Cree usted con seriedad que se puede mantener la producción de aluminio primario con un fondo de inversión? Porque si lo cree, tenemos un problema. O rectifique lo que hoy está en toda la prensa económica de este país. Aparecen como afirmaciones suyas. Señora ministra, con el Real Decreto que usted ha presentado y que este grupo va a enmendar, y nos consta que los sindicatos, y nos consta que las empresas, y nos consta que todo el mundo, el tiempo nos ha dado la razón, hoy en día puede Alcoa irse de rositas de este país con sus 1.000 millones de ayudas de euros en subvenciones y dejando el 85% de la plantilla en la calle. La pregunta es clara, ministra. Si llegamos a junio y no hay inversor y no hay salida para los trabajadores, ¿qué es lo que va a hacer este Gobierno? ¿Va a intervenir la SEPI o no? ¿O es que también Francia, Alemania e Italia son países comunistas y nosotros no? ¿O es que le vamos a regalar nosotros la producción de sectores estratégicos a Alemania, a Francia y a Italia? Señora ministra, lo que se hizo en Cerdeña es revolucionario. ¿Lo es? Desde luego, estamos seguros que no. Por tanto, contéstenos, y a los trabajadores que están ahí, que hoy somos su voz, dígales qué va a hacer usted para defenderlos. Usted como máxima responsable del Ministerio de Industria. Y finalmente, ministra, el acuerdo al que se llegó en estas fechas fue gracias a la lucha de los trabajadores. Lucha ejemplar. Ni el Ministerio, se ha limitado el Ministerio a dejarles una sala para que se reúnan. Lucha ejemplar de los trabajadores. Ahora le toca a usted decirnos con claridad todas las cuestiones que le estamos planteando, las presupuestarias también. Nada más, muchas gracias. En esa voluntad que tenemos de tener lealtad institucional hacia otras administraciones que quieren también participar, como es la Administración regional y la local. En el caso de Alcoa creamos una mesa institucional con las tres administraciones que entendíamos que éramos más fuertes si trabajábamos de forma unida en la resolución en un momento en el que Alcoa, cuando nos llama, nos dice que es una solución unilateral e irrevocable. Hoy lo que tenemos es un acuerdo ratificado por el 91% de los trabajadores y las trabajadoras en las dos plantas, que nos da un horizonte de 6 meses para buscar una solución definitiva. Pero el acompañamiento ha sido total
diario en todas las reuniones y, por lo tanto, tampoco comparto una crítica a que únicamente dejamos un despacho. Ese despacho se sustancia en un acompañamiento, como digo, en el transcurrir de una negociación que es compleja, que dura muchas horas y donde, sin duda, el Gobierno está en los dos ámbitos. Pues no hemos sido ajenos a esa acción social y, de hecho, me decían que yo solo me he reunido una vez con el Comité de Empresa de Alcoa. Es cierto, me reuní esta semana, pero las 2 veces que me pidieron una reunión en la que estaban delante de mi ministerio, yo no estaba en Madrid. Y, de hecho, les llamamos para decir que retrasaran esa visita porque yo no estaba en Madrid y quería recibirlos. Como saben, cuando se definen las movilizaciones hay todo un procedimiento y, en este caso, se tenían que regular en la planta para poder venir a Madrid y lo que me dijeron: ministra, lo lamentamos, ya hemos iniciado ese día, esa hora, que era un lunes a las 10, y yo ese día, a esa hora, estaba, de hecho, en Gádor, el primer día que Alcoa, el Comité de Empresa y los trabajadores están en el Ministerio de Industria, yo estaba en Gádor con una fecha ya preestablecida. Por lo tanto, no creo que tampoco sea justo decir que esta ministra se ha quedado de perfil. Y decía que en el caso de Alcoa hemos celebrado múltiples reuniones físicas, es decir, con reuniones que se pueden medir, ¿no?, en cuanto al grado de certeza. Tenemos 23 de octubre, 8 de noviembre, 21 de noviembre, 5 de diciembre, 8 de enero, 16 de enero, el 5 de febrero. Yo me reuní, que fue antes de ayer, con el Comité de Empresa. A la vez estaba creando la mesa de seguimiento. Contactos telefónicos, podemos pedir, si queréis, las veces que hemos hablado con el Comité de Empresa, con las empresas, con Alcoa, con la Naval, con los respectivos gobiernos autonómicos o con los alcaldes. No todo se propicia en reuniones físicas, hay mucho trabajo que se hace también a través del teléfono y, sin duda, contactos también a más alto nivel en la Comisión Europea, en Pittsburgh y a través también del Ministerio de Asuntos Exteriores, que también ha sido partícipe, en este caso, de parte de la solución de Alcoa. Y en el caso de Alcoa ha sido muy difícil el que Alcoa revirtiera una decisión que había tomado y que ha sido gracias a todos, pero también gracias al Ministerio de Industria y al Gobierno, algo que creo que no está suficientemente reconocido. Y yo quería aquí reconocerlo, pero somos todos partícipes de las buenas o también las malas. Veamos también las malas. Parece que aquí las malas solo las asume el Gobierno de España. Cuando algo no sale bien, pueden ser múltiples factores y no todo depende de la acción del Gobierno de España. Que la ministra no les reciba, que la ministra no llame, no significa que no haya un equipo detrás de la ministra que haga todas las gestiones en la resolución de las crisis industriales, porque entenderán que yo tengo que hacer también otras cosas y, entre otras cosas, es que, además de trabajar por las crisis, pues también trato de buscar tiempo para definir un horizonte en el que, en lugar de hablar de crisis, hablemos de crecimiento del PIB industrial, hablemos de creación de empleo en la industria, y ese es también el trabajo que me ocupa y que en mi primera parte de la intervención he tratado de relatar. El problema del coste energético. No se nos puede, yo creo, que acusar ahora mismo a este Gobierno de ser los que hemos generado el aumento de la factura eléctrica. Tenemos un aumento de la factura eléctrica motivado por muchas causas, entre ellas, pues, una ley del sector energético que, de hecho, nosotros rechazamos. Por lo tanto, ante una evidencia, y es que tenemos un problema estructural como es el incremento del coste de la energía, el Gobierno se puso a trabajar y ha puesto encima de la mesa en 6 meses lo que en mucho tiempo se llevaba demandando en esta misma comisión, que era una factura estable, competitiva. Para eso está el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, que era el tema de las redes cerradas. Durante mucho tiempo ustedes han estado hablando de las redes cerradas en esta comisión y ello derivó iniciativas legislativas, que a verlas haylas y están ahí. Por lo tanto, como digo, el Gobierno, ante los problemas estructurales, también como puede ser la calidad del empleo u otros, como en materia de internacionalización o las inversiones, estábamos trabajando y, como digo, en 6 meses hemos puesto en la agenda medidas que no estaban. No se nos puede acusar, por lo tanto, de que no hemos puesto soluciones, de que no hemos creado el marco. Estamos trabajando también, y lo comparto, en el anteproyecto de ley de
de la energía, de la industria, un proyecto de ley muy ambicioso que, por supuesto, antes de traerlo al Congreso tendremos la oportunidad de trabajarlo con los grupos parlamentarios para hacer el mejor anteproyecto de ley que, por lo tanto, cuente con el apoyo mayoritario de esta Cámara, porque es importante para la industria tener un marco normativo actualizado, como lo es tener instrumentos financieros y tener una estrategia de largo plazo que nos defina hacia dónde queremos ir. Por lo tanto, en este punto creo que he aclarado algunas cosas. Me preguntaban también ustedes sobre, en el caso de Alcoa, sobre los posibles inversores y sobre hoy unos titulares que hablaban sobre los fondos de inversión. Si algo yo dije ayer en las preguntas que me hacían sobre los posibles inversores de Alcoa, lo que dije es que habíamos y estamos recibiendo ofertas, se van a evaluar por una comisión técnica donde no solo va a estar industria, sino que van a estar también los sindicatos, la administración regional. Y a la empresa lo que le hemos pedido es que nos facilite toda la información, porque necesitamos conocer la situación de la planta para poder desarrollar un plan de inversión viable. Y, por lo tanto, lo que yo dije es que habíamos recibido ofertas tanto de empresarios nacionales como de fondos de inversión y que valoraríamos todas las ofertas, y lo he dicho hoy, siempre que la oferta tenga un plan de inversión viable para la empresa, que garantice su continuidad a medio y largo plazo, porque lo he dicho, pan para hoy, hambre para mañana, y por lo tanto lo que tenemos es que garantizar que el inversor sea un inversor que venga para quedarse. Hablábamos acerca de la intervención de la SEPI, de que no hay salida, efectivamente decía la portavoz del PNV, ¿no?, que no podremos generar falsas expectativas prometiendo cosas que probablemente no podemos hacer o no del todo. Y en este caso, en relación con el portavoz de Unidos Podemos, que hablaba del caso francés, en el caso francés no es aplicable, señor Mayoral, y no es aplicable porque el Estado ya era accionista antes de ampliar temporalmente su participación. Nosotros no somos ni el Gobierno vasco ni el Gobierno de España. En este momento no tenemos participación de la naval de ese Estado y que, por lo tanto, es un caso que usted ha utilizado como ejemplo de lo que se puede hacer, y yo le digo que en este caso, al no tener participación ni el Gobierno vasco ni el Gobierno de España, ese caso no se puede aplicar. Busquemos otras soluciones, estamos en ello, y de hecho el caso que yo lo decía en la intervención que tuve también en el Congreso y en el Senado, que no descartamos al inversor, porque es una solución que tenemos para dar viabilidad a 2 años, pero busquemos aquellas soluciones que sean viables, señor Mayoral, y yo creo que somos responsables, todos somos responsables, y que, por lo tanto, si la solución de Francia, y me decían si habíamos hecho un análisis sobre esas medidas, y le digo que sí, de hecho lo hemos hecho nosotros y lo ha hecho el Gobierno vasco, y en ambos son coincidentes de lo que podemos y de lo que no podemos hacer. Y los ejemplos que usted ha puesto, el Gobierno de España y el Gobierno del País Vasco en este momento no lo podemos hacer. Esperemos, lo ha dicho el PNV, a que haya un inversor y entonces sí cambia los instrumentos que podemos poner encima de la mesa, y de hecho el Gobierno del País Vasco ha dicho que si hay inversor ellos sí que entrarían con una participación. Por lo tanto, tenemos que ir definiendo escenarios certeros y poniendo encima de la mesa lo que podemos. Desde luego, yo creo que todos somos responsables para buscar soluciones posibles. Y le digo que el Gobierno, y también en este caso el Gobierno vasco, en el caso de la naval, estamos trabajando de forma conjunta para buscar esas soluciones de la mano del Comité de Empresa, con el que digo que no me he reunido, pero mi equipo ha estado trabajando y ha hablado en estos días, incluso creo que anoche o esta misma mañana, porque efectivamente está corriendo el tiempo y se tienen que tomar decisiones para que el, digamos, conflicto también laboral, ¿no? Y hoy tenemos a un conjunto de trabajadores de la naval que nos acompañan muy cerca de aquí en una sala, y yo lo que les quiero transmitir, como ayer hice Alcoa, como he hecho con CEMES y como he hecho con Vestas, que me he reunido con todos los comités de empresas, es que confíen en las administraciones, que confíen también en los grupos parlamentarios, que vamos a buscar soluciones certeras que podamos poner y activar para que efectivamente la solución de estas crisis sean una realidad, y no somos sospechosos de no haberlo hecho. Y lo hemos hecho con 2 ejemplos muy claros de los que ustedes también me preguntaron y, de hecho, me reprobaron, que es el caso de Vestas y CEMES, que he tenido también una reprobación en relación con esto.
Yo creo que, voy a ir un poquito deprisa, hablaban un poco del presupuesto del 2019. Creo que ya el secretario general de Industria aclaró la compensación por costes de CO2. Yo también lo quiero aclarar. Hay una minoración porque en el marco del Estatuto de la Industria Electrointensiva se va a determinar, además de las medidas que va a recoger el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, también se va a incorporar cuál es el presupuesto del que tenemos que dotarnos para darle contenido a ese estatuto. Y, por lo tanto, será en ese marco donde van a ver ustedes efectivamente cuál es el compromiso presupuestario que el Gobierno de España va a poner encima de la mesa para poder desarrollar el estatuto. Y, de hecho, les he dicho que ya estábamos haciendo el estudio de impacto económico financiero, porque estamos con los tiempos que nos apremian. Queremos ya tener un borrador para distribuirlo entre los grupos parlamentarios a finales de febrero, antes de traerlo al Congreso y que lo podamos todos compartir, incorporar aquellas mejoras que ustedes consideren. Estamos ahora en el periodo de consultas. También pueden ustedes hacernos llegar aquellas aportaciones que consideren. Nos están haciendo llegar algunas, por ejemplo, el Partido Popular a través de Galicia nos ha hecho llegar observaciones. El propio comité de empresa ayer de A Coruña me dio en papel toda una serie de observaciones y, por lo tanto, sobre esa base y sobre el trabajo que estamos haciendo con el equipo de transición ecológica, les haremos partícipes de un borrador con el que poder trabajar y consensuar. Cuando he dicho que íbamos a crear 2 unidades en A Coruña y en Avilés, no me refería a que estábamos quitándonos la responsabilidad. Ambos nos han pedido, y especialmente Asturias, tener una unidad allí para poder estar más cerca de la búsqueda de las soluciones, y nos han pedido que alguna reunión también se haga en Avilés y en A Coruña. A mí ayer los propios trabajadores me decían: ministra, Madrid está un poco lejos, estaría bien que alguna de las reuniones técnicas que se hagan se pudieran hacer también cerca del territorio para también transmitir tranquilidad a los trabajadores y las trabajadoras de que se está trabajando. Más allá, como digo, de que se visibilicen todas las reuniones. Alcoa fue en 2014 una decisión de ERE extintivo y luego revirtió esa decisión hasta 2018. En este momento yo no veo a Alcoa en una reversión de la decisión, yo le veo más queriéndose ir, pero es verdad que con los instrumentos que hemos puesto encima de la mesa siempre nos podemos sorprender. Pero yo creo que estamos ahora en un tiempo de buscar inversiones, de buscar actividades alternativas a esa inversión. Una de las cosas que hemos aprendido en CEMES es que cuando la crisis nos ha generado oportunidades para desarrollar proyectos de inversión innovadores. Es el aluminio primario y en el caso, por ejemplo, de A Coruña es de la mayor calidad. Es un mercado en crecimiento. Alcoa no se va porque no haya una demanda. Alcoa se va probablemente por otros intereses que no solo son el coste de la factura eléctrica. Ustedes no solo piensen que Alcoa se va por el coste de la factura eléctrica. De hecho, ayer los propios trabajadores dibujamos, ¿no?, muchas de las condiciones y las decisiones que Alcoa ha tomado en ese mundo global en el que pues decide producir desde otros sitios y cerrar las plantas en España. Y no solo es, como digo, por una pérdida de competitividad ligada al coste, que también, no digo que no sea solo ese el motivo, que también